bienvenidos a una nueva entrega de Hasta el Fondo con Soraya. Gracias por la sintonía, gracias a Dios que nos brinda esta oportunidad cada semana. Estamos cerrando el cuarto mes del año, abril se nos va volando y lo despedimos en un momento muy especial. Esta es la semana de la resurrección, la semana en la que seguimos celebrando con gozo y esperanza que Cristo vive, que la piedra fue removida y con ella se abrieron caminos de vida nueva, de renovación y de fe. Y justo con ese espíritu renovado nos vamos preparando para recibir al mes de mayo, un mes hermoso, cargado de significado. Es el mes de las madres, el mes de la Virgen María, patrona de tantas devociones en nuestro país. Es el mes de las flores, el mes del trabajo y también para muchos el mes de las lluvias que refrescan la tierra y los corazones. Y es que todo florece cuando cae agua, aunque a veces nos agarre sin paraguas y con el pelo recién hecho. Pero bueno, gracias por estar aquí, por acompañarnos en este camino donde vamos siempre hasta el fondo, con fe, con conciencia y con ganas de hacer nuestra vida y de nuestra vida algo mejor. Recuerda que puedes seguir nuestro contenido a través de YouTube. Ve ahora mismo a nuestro canal Hasta el Fondo con Soraya. Suscríbete, dale a la campanita y hazte parte de nuestra comunidad. Así comenzamos. Bienvenidos. Imagínate esto. Eliges un gobierno democrático, pero en solo 7 meses lo sacan del poder a la fuerza. Eso pasó en el año 1963 con Juan Bosch y en 1965 la gente no se quedó de brazos cruzados. El 24 de abril, militares y civiles se levantaron exigiendo el regreso de la democracia. Lo que comenzó como un movimiento constitucionalista pronto se convirtió en un conflicto armado con la intervención de fuerzas extranjeras. Lo que comenzó de esta manera como un movimiento constitucionalista pronto se convirtió en una guerra civil marcada por el desembarco de tropas estadounidenses el 28 de abril, bajo el pretexto de frenar el comunismo. Pero para el pueblo dominicano fue una intervención que pisoteó nuestra soberanía y congeló el sueño de una democracia plena. A pesar de la resistencia, la historia tomó otro rumbo. El conflicto terminó con la imposición de un gobierno provisional, dejando en el aire las aspiraciones democráticas de todo un pueblo. La revolución fue aplastada, pero la semilla del coraje quedó sembrada en la memoria colectiva. La lucha por la autodeterminación no murió allí. 20 años después, otro abril volvió a levantar la voz. Esta vez no por ideales políticos, sino por necesidad e indignación de todo un pueblo. Del 23 al 25 de abril del año 1984, la población se lanzó a las calles ante el incremento desproporcionado de los precios, de los alimentos, el transporte y la gran mayoría de los servicios, dando como resultado de las medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional que fueron ejecutados por el gobierno de entonces de Salvador Jorge Blanco. Mientras el pueblo tenía hambre, el poder respondía con represión. La chispa comenzó en Capotillo y fue la radio dominicana, Radio 1000, Radio Popular, Radio Comercial, quienes encendieron el país informando sobre los disturbios y despertando a una ciudadanía golpeada, pero no vencida. Fue un recordatorio de que los medios no pueden ni deben callar. Nuestro deber es alzar la voz cuando el pueblo ya no puede más. Y la represión fue feroz. Se estima que hubo más de 100 muertos, cientos de heridos y miles de personas detenidas. Pero aunque el gobierno intentó silenciar la rebelión, no pudo borrar lo que la historia se encargó de escribir con sangre y coraje. A 41 años del 84 y a 60 de ese 1965, el 24 de abril no es solo una fecha, es un espejo, es un campanazo. Debería ser el recordatorio de que los pueblos olvidados no se resignan
y de que los gobernantes no pueden gobernar de espaldas al pueblo ni de cara solo al poder. Hoy, 25 de abril del año 2025, volvemos a preguntarnos, ¿escucha el poder el dolor de la gente? ¿Gobiernan con el oído en el corazón del pueblo o solo escuchan a los que aplauden en los salones alfombrados y cómodamente ensacados? La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. Cuando el pueblo se cansa, se levanta. Y cuando se levanta, no hay nada ni nadie que lo detenga. Y yo, Soraya Castillo, lo digo sin adornos y sin rodeos. O el poder se humaniza o el pueblo lo humaniza a la fuerza. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Hoy nos acompaña una persona cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en múltiples ámbitos, como asesora de imagen personal y corporativa, autora, conferencista, filántropa, exlocutora de Univisión Radio, donde hasta hace muy pocos meses condujo el único programa cristiano de la cadena. Posee un PhD en capellanía, inclusión y salud integral con enfoque en neurodiversidad y ética aplicada y ha sido reconocida con la medalla de oro del Presidential Volunteer Service Award de la Casa Blanca por su invaluable valor en favor de las familias con niños autistas. Con más de 25 años de experiencia ministerial y múltiples certificaciones en institutos y universidades bíblicas, ha impactado a miles de personas, enseñando y apoyando de manera personalizada a más de 1,500 mujeres. Como asesora de imagen ha colaborado con marcas de lujo como Hermès, Valentino, Louis Vuitton y automóviles como Lamborghini. Es experta en autismo, fundadora de Todo Autismo y cofundadora de la Fundación Hope, HHAP. Esta fundación desarrolla programas educativos, sobre todo para los jóvenes autistas, y lo que busca es promover su integración en el mundo laboral. Su trabajo cuenta con el respaldo de instituciones como Stanford, Harvard y otras prestigiosas universidades. Y hoy está aquí con nosotros, nos honra con su presencia para compartir su historia y su valioso trabajo. Bienvenida, María Jacobo. Gracias. Wow, después de leer eso digo, estoy vieja ya. No. Que va todo un equipaje de conocimientos y sobre todo de experiencia, que es lo que, entre otras cosas, nos da valor, además de ser hijos de Dios, ¿verdad? Bienvenida. Es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. Estás de paso en República Dominicana, sí, y en cada una de esas visitas sabemos que tratas de sacar el mayor provecho y de dejarnos esa huella de muchas maneras cada vez que vienes. Bienvenida. Gracias. Bueno, conocer primero y ante todo, porque tu trabajo, como ya dijimos, abarca muchas áreas, desde la asesoría de imagen, la educación inclusiva, el activismo por los derechos de las personas dentro del espectro autista. ¿Qué te motiva a combinar campos tal vez tan diferentes uno de otro? Bueno, porque uno es mi trabajo y el otro es la filantropía. Porque todo lo que hacemos dentro de la fundación, nosotros no tomamos un sueldo, porque siempre para estos programas que son sumamente costosos fuera del país, sí, siento que nosotros ponernos un sueldo resta a la labor que nosotros tenemos. Entonces, trabajamos y esto es parte de lo que hacemos de corazón para estas familias y para estos jóvenes. Y precisamente cuando hablamos de las familias, ¿cuál ha sido el impacto más significativo de tu trabajo con esas familias, con niños dentro del espectro autista a lo largo de todo este tiempo? Wow, esa es muy buena pregunta. Creo que la unificación familiar, para trabajar el autismo como un proyecto de familia, no solamente como la responsabilidad de mamá, no solamente como que ese es el hijo olvidado, sino que toda la familia se une y se vuelve una mini comunidad para realmente aplicar la inclusión desde casa. Entonces, esta parte donde se le enseña a los hermanos la empatía, donde se enseña el rol de papá y mamá, y donde los abuelos, tíos, primos se involucran
a crear una comunidad también para este niño o niña. Eso ha sido lo más hermoso para mí. Y eso es tan importante cuando lo mencionas, porque de estos niños o jóvenes ya, o incluso adultos, diría que dentro de otras cosas, de lo que más sufren es de la incomprensión. Entonces, en la medida en que toda una familia, como comunidad, por llamarlo de esa manera, se integra, se une, comprende, acepta, pues hay un mejor manejo y una mejor calidad de vida para quien la sufre. Más que la comprensión, creo que integración. Porque te puedo comprender, pero te dejo a un lado. Y creo que el poder integrarlo en la familia, dentro de lo que este niño o niña puede ir haciendo. Porque déjame decirte, cuando son niños es más fácil. Es muy fácil, claro. Pero cuando van creciendo, si no has hecho la labor en la niñez, entonces se vuelve un poquito más difícil hacerlo ya cuando son adultos. Pero desde niños, o sea, que tengan responsabilidades en la casa, que tomen turnos, que se ayuden, esta parte crea esa dinámica familiar que hace que este niño crezca en un ambiente de inclusión realmente en casa. Para que haya esa inclusión, además, o además de la inclusión y además de la integración, es tan importante que haya ese diagnóstico. Hace unas cuantas semanas precisamente conversábamos con el periodista Fernando Quiroz, que es quien maneja la mesa sobre autismo frente al Congreso, y hablábamos de la falta de diagnóstico. Hay muchas familias que viven con el niño, decías ahorita, el niño problema o el niño X, no recuerdo en este momento la expresión exacta que utilizaste, pero se convierte en el niño que tiene el problema, en el niño problema de la familia. Y muchas veces lo que hace falta es que las familias conozcan cuál es el problema, porque creemos que un niño autista es como otras condiciones, síndrome de Down o tal, que tal vez se notan más, pero dentro del espectro autista hay muchas cosas que se dan que la mayoría de las veces son incomprendidas o ni siquiera se conocen. Yo las llamo en mi libro de Todo Autismo esas banderitas rojas, que son esas alertas que te da el comportamiento de un ser humano y que se resumen en 3 áreas: en cómo se comunica, si a veces tiene una dificultad al comunicarse, en el comportamiento. Y en el comportamiento no solamente que se dé, como digo, contra una pared o que se haga daño, que es ese estereotipo que conocemos. Sí. Hay un comportamiento repetitivo que muchas veces le gusta mirar el mismo programa, se detiene a lo mismo, se enfoca mucho en algo. Y lo tercero es cómo socializa. Entonces, si tú estás viendo que ahí hay algunas banderitas rojas, porque muchos papás lo miden como que, ay, él le va bien en la escuela. Eso es coeficiente de inteligencia. Eso no tiene nada que ver. O sea, nivel 1, hay autistas nivel 1, pero con un coeficiente de inteligencia un poco leve. Hay nivel 1 genios. Entonces, lo que afecta, lo que te dice nivel 1, 2 y 3, porque ya Asperger's no se usa desde el 2013, todavía aquí en Latinoamérica lo seguimos usando, pero en evaluaciones ya no se da ese diagnóstico. Porque entonces, ¿qué pasó con las personas o los niños diagnosticados como Asperger? Porque entran lo que dentro pasa del mismo es que, espectro autista. mira qué pasa. Un joven que era diagnosticado con Asperger's porque podía hacer unas matemáticas avanzadas, pero necesitaba ayuda amarrándose los cordones del zapato. O no podía cocinar un huevo en su casa. Entonces es un genio en un área, pero en otra área necesita una ayuda que es en su día a día. Entonces, cuando se le catalogaba solamente de genio, se asumía que en todo era un genio. Entonces le quitaban ayudas y apoyos que eran vitales para su desarrollo integral. Porque el ser humano tiene que verse de forma completa. Integral, claro. Claro, entonces en esta parte pues decidieron, para fines de seguro y de asegurarse de que todos tuvieran acceso a eso que necesitan dentro del espectro, entonces se dice doblemente excepcional, nivel 1 si es muy a un nivel que pasa su escuela, que tiene buenas notas y demás, pero entonces ya se dice, bueno, pero tiene una leve situación con los sonidos, entonces hay que darle terapia sensorial, o no le gusta que tocar algunas cosas, o no puede manejar, se pone muy nervioso, tiene mucha ansiedad. Entonces hay que ver esas subdivisiones dentro del diagnóstico.
Y aquí todavía no existe una medida oficial de diagnóstico. En Estados Unidos es el DSM-5, porque es algo clínico y te puede incluir el autismo, pero también incluir otras áreas de neurodiversidad que a veces podemos tener la sospecha que es autismo, pero no lo es. Entonces ahí te va a dar un resultado de lo que es. Mientras que si aplicamos otras medidas que solamente se enfocan en autismo, pues vamos a tener falsos positivos. Y eso lo han dicho expertos en el área. Y es algo que creo que se debe de implementar aquí más. Desde la Fundación, sabemos que desde la Fundación crean ustedes programas educativos para jóvenes autistas. ¿Qué desafíos han enfrentado en ese camino para implementar esos programas? ¿Cómo se van superando y cómo se van incluso actualizando o mejorando? Bueno, son varios desafíos. Primero, cuando estos jóvenes terminaban la escuela secundaria en Estados Unidos, entonces era los que no pueden ir a la universidad, ¿qué pasa? Entonces nosotros creamos estas áreas vocacionales que son muy necesarias, pero también nos dimos cuenta que cuando se graduaban no tenían a dónde ir. Y porque había un estigma de que, ay, es autista, entonces le van a molestar las luces, le va a molestar el sonido, no va a poder trabajar acá, y era quitar ese estigma. Del lado de mamá y papá es él puede solo. Entonces las mamás, tú las veías que querían seguir tratando el hijo en el trabajo como si estuvieran en la escuela, pero es que no me llaman. Es que no me dicen cómo le va, es que yo lo llevo y nadie me habla. Es un trabajo, doña, o sea, usted nadie le acompaña a su trabajo, ya él es un adulto. ¡Ya creció! Exacto, ya él es un adulto. Ya es que le pagan el dinero y no me dicen ni siquiera cuánto le pagan, cuál es su sueldo. Es que es el sueldo de él. Él tiene que tener una conversación con usted. No sé qué hacer con el dinero. Hay que enseñar a manejar el dinero. Ya después de cierta edad, incluso sé por lo menos en Estados Unidos, que ya ni siquiera los profesionales de la salud, o sea, psicólogos, psiquiatras, ya le dan informaciones a los padres. Para porque nada. Ya a menos que esa persona corra un peligro, se trata de un adulto. Claro, y eso le digo, a los 18 años cumpliéndolos, ya usted no tiene nada que ver con ese niño, así tenga la mentalidad de un niño de 2 meses. Entonces, ¿qué les recomiendo a los padres? Hazte lo que se llama una custodia, una tutela legal, para que entonces tú puedas tener acceso a estos récords y hacer recomendaciones de salud o lo que se llama un poder legal que te otorga un abogado para que en el área financiera y de salud tú puedas tomar decisiones por él. Pero muchos padres, o sea, como aquí en Latinoamérica, en República Dominicana, este mi muchacho, hasta que el día que yo me muera yo mando, y nadie en la sociedad, bueno, somos más comprensibles, pero allá no. Allá el niño se te puede ir de la casa, desaparecer y la policía no lo busca porque es adulto. Wow, bueno. Mira, hablemos del libro. Ya decíamos hace un ratito, autora de este libro sobre autismo, ¿qué te inspiró a escribirlo? Y sobre todo, ¿qué mensaje principal el libro transmite a los lectores, especialmente a las familias, a las comunidades que enfrentan este tipo de desafío, digo yo, porque es un desafío, ¿eh? Sí, en realidad... Es un verdadero challenge tener un niño con necesidades especiales. Sí. Mira, mi mamá siempre decía que los hijos no venían con un librito abajo del brazo. Ni con el pan tampoco, ni porque con dicen el pan. que vienen con el pan, y no vienen Entonces, con ningún pan. Yo dije, pues yo voy a crear ese librito para el autismo. Entonces se llama, el autismo es una guía práctica para padres. Se llama De la niñez a la adultez. Pasos necesarios para un mejor desarrollo. El libro se llama así, Todo Autismo, y abarca desde esas banderistas rojas, la sospecha del diagnóstico, cuando te dan el diagnóstico, cómo interpretar tú ese diagnóstico, cómo saber lo que pasa después del diagnóstico, porque esa es otra, que los papás oyen algo que le dijo el evaluador y no se atreven a abrir ese diagnóstico, ir paso a paso y tomar un plan de acción. ¿Qué va a pasar a través de aquí? Que de hecho, y ahí hago un paréntesis, que de hecho yo he escuchado a tantos padres, a tantas familias decir que cuando reciben ese diagnóstico, cuando reciben esa noticia, sienten que el mundo se les cayó encima y que es el fin del mundo. Sí, entonces lo menos ya mi hijo no se va a poder casar, no va a poder estudiar, no va a ser un profesional, no esto, no lo otro, como que lo acabaron en el momento del diagnóstico. Sí, y por ende entonces dejan de accionar en esa etapa tan crucial para que ellos puedan desarrollarse, porque señor, el cerebro tiene neuroplasticidad y crea conexiones nuevas, por eso es que usted le da terapia al niño, pero la terapia no lo es todo. Debe de haber una integración también en el hogar, debe de haber una integración en la escuela.
todo lo que pasa ahí, ¿tú sabes quiénes lo gerencian? Los padres. Entonces tú tomas decisiones a diario que impactan la vida de tu hijo y tienes que estar bien informado, bien informada, porque el terapeuta lo conoce 1 o 2 veces a la semana que lo ve. En la escuela conocen una faceta del niño, porque imagínate cómo éramos nosotros en el colegio, lo terrible que éramos. Entonces también eso pasa en la escuela, pero en casa, mira, si algo pueden saber los padres que nos miran es que nadie conoce a tu hijo más que tú. Y todo especialista, todo médico, aún la escuela, los terapeutas necesitan ese aporte que tú le das sobre tu hijo para poder tener un curso o un mejor curso en las terapias y saber que va evolucionando. Entonces, si tú, como en esta guía, yo me centro en que tú tomes nota, en que tú sepas qué terapia, qué está pasando con la terapia, qué observas tú. ¿En qué etapa de vida está tu hijo? ¿Está en la adolescencia? Hay que hablarle de la sexualidad. Tiene que defenderse de un bullying. Tiene que saber lo que es apropiado y lo que no. Si te invitan en un teléfono, si te llaman con las redes sociales, ¿qué está pasando? No esperemos, porque pensamos que este niño, mira, el 75% de los diagnosticados con autista tienen un ligero retraso y son excelentes. Los que son más severos son solamente un 25% de los diagnósticos. Entonces, catalogamos a todos con el no puede. Con la misma medida. Porque al principio se hace difícil, Soraya. Pero no, pues cuando tú vas aplicando estas terapias, sobre todo la conducta en casa, la disciplina, sí se disciplinan estos niños, si se porta mal, si le da el hermanito, es la misma consecuencias en casa. No le den un pase porque sean autistas, porque ellos aprenden rápido. Entonces, cuando tú vas aplicando esto, tú vas viendo que el niño se alinea. Yo aprendí con el mío que en la escuela se portaba mal y en la casa venía a desbaratar todo. Digo, espérate un momentito. Entonces yo voy a aplicar lo mismo que en la escuela. Exacto. Ahí hay una esquinita de castigo. Usted cuando juega con los juguetes los recoge. Entonces cuando yo fui tomando yo misma esa acción, las cosas fueron cambiando en casa. Y lo más importante de la guía, ya hablamos de la niñez, hablamos un poco de la adolescencia, porque es muy extensa, viene la adultez. La adultez. Y la adultez entonces abarca estos aprestos de trabajo, esa inclinación que tú le ves a tu hijo, hacia dónde lo vas a guiar para que estudie, así sea que tenga un oficio, que salga a diario. O sea, mi hijo trabaja en Starbucks, aunque él es un especialista en Microsoft, él es feliz trabajando en su Starbucks. Ahora quiere ser misionero, se ha graduado de capellán también, tiene metas él mismo. Pero esto no, desde niño, yo nunca me hubiera imaginado, si ese niño no me hablaba que hasta los 12 años, Soraya. Wow. Y ahora yo no sé por dónde se apaga. Entonces, cuando tú ves esto, la planificación que estoy haciendo con él es ¿qué va a pasar cuando ya yo no esté? ¿Cómo dejo estructurado su vida para que sus gastos sean cubiertos? Para que haya una supervisión, que no me lo vayan a robar, que trabajo con su hermano, que va a ser su tutor cuando ya yo no esté, para que haya un sistema de monitoreo. Él me dice, ese muchacho es mío, él va a vivir conmigo, pero tú te vas a casar y vas a tener hijos, entonces tal vez el tío no puede vivir en casa, pero sí cerca de ti, y que con un monitoreo él pueda vivir su vida independiente. Entonces, eso es lo que me lleva a mí también a organizar. Yo tengo un taller donde yo organizo esta parte, yo creé unos documentos que solamente hay que notarizarlos, donde tú tienes un testamento, donde tú le estás pasando todo lo de un ser humano a otro. ¿Qué medicamentos usa? ¿A qué es alérgico? ¿Qué terapias o qué apoyos todavía necesita? O sea, es un plan de cómo va a ser su entierro. ¿Qué tipo de servicio necesita? Porque tu fe. Si ese niño se muere, ¿cómo? O sea, ¿quién lo entierra? ¿Cómo? O sea, todo esto, muchos padres se planifican para, yo eduqué a mi hijo y se va para la universidad y ya yo solté eso en banda cuando se graduó y se fue. Pero nosotros, aún planificando nuestro retiro y hasta nuestra muerte, estamos planificando también la de nuestro hijo autista. Y eso es lo que se le olvida a los padres. Definitivamente. Y algo que además de eso, y que nos cuentas desde la experiencia, tu propia historia, esta experiencia personal, que me imagino que es lo que te inspira sobre todo Claro que sí. a incluir ciertos, o a hacer este libro, a escribir este libro sobre autismo, porque estas historias definitivamente pueden resonar en los lectores que viven situaciones similares. Pero a mí hay algo que me preocupa y es la perspectiva desde la sociedad sobre, mencionabas ahorita, la neurodiversidad, de que esa neurodiversidad y esa falta de
de empatía, de cómo ayudar a cambiar la perspectiva de la sociedad sobre la neurodiversidad. Vamos a seguir hablando de este y otros temas después de la pausa. Quédese con nosotros. Gracias por continuar en sintonía con nosotros y estamos tratando un tema tan no solamente interesante, sino importante para todos como sociedad y como familia. María Jacobo nos acompaña y antes de irnos a la pausa hablábamos de algo, de uno de los temas dentro de lo que nos ocupa en este programa y es la neurodiversidad. Y decía que me preocupa cómo podemos ayudar a cambiar la perspectiva de la sociedad sobre la neurodiversidad y tal vez es una buena oportunidad para explicar o definir a qué le llamamos neurodiversidad. Bueno, yo creo que la neurodiversidad es como cuántos cerebros diferentes hay, te lo voy a poner en dominicano. Todos pensamos, reaccionamos, procesamos información, nos comunicamos de forma diferente. Y la neurodiversidad abarca todo esto. Entonces nosotros vemos a alguien que no sigue la norma de lo que se conoce ahí afuera, entonces lo tildamos de raro. Esos son los diferentes, exacto. Eso, raro, pero qué raro. Sí. Y este muchacho, ¿y por qué es así? Recuerdo una vez a uno de mi hermano, cuando le regalaban algo, lo desarmaba completamente y lo volvía a armar, le sobraban piezas, pero la cosa funcionaba. Entonces todo el mundo decía, pero ¿y para qué le vamos a regalar algo si él lo desarma? Pero hubiera sido, yo digo, ingeniero, hoy le encanta la mecánica de carro, bueno, se graduó en otras cosas en la universidad, pero si hubiéramos tenido nosotras la información como familia, tal vez mi mamá y mi papá lo hubieran puesto en ingeniería y hubiera sido el próximo Elon Musk, como digo yo. Entonces nosotros, en vez de tenerle miedo, lo que yo siempre digo es cómo nosotros vemos estas habilidades, porque nos centramos siempre en lo que el niño no puede hacer o lo que no hace bien. ¿Qué tal si nos centráramos en lo que él sí hace bien? Claro. O lo que sí le interesa? Esa habilidad de enfocarse en eso que le gusta y decir no a lo demás. ¿Por qué? Si lo canalizamos por ese lado, ¿qué obtendríamos nosotros? Mini genios. Entonces, por esto, dentro de la neurodiversidad, tenemos solamente un 10% que se gradúan de los que tienen déficit de atención con hiperactividad o déficit de atención. O sea, el otro 90% que hace son emprendedores. Y si te das cuenta, de los emprendedores que tienen déficit de atención, que son neurodiversos, son todos los fundadores de grandes empresas. Sí, sí. Porque se vuelven un poquito hasta obsesivos. Se apasionan tanto con un tema que se vuelven eruditos en el área. Estos jóvenes, iba a decir niños, pero bueno, ya en esta edad, adolescencia, adultez, necesitan ese apasionamiento para poder realmente ser exitosos, por decirlo de esa manera, en lo que se desempeñen, porque hay que pensar en un entorno laboral. Cuando hablamos de un entorno laboral, de una oficina, de una empresa que tiene reglas, que tiene expectativas que tú tienes que cumplir con tales o cuales asignaciones en el tiempo X, ¿qué pasos o qué hace falta para que desde el entorno laboral, las empresas, a nivel público, a nivel privado, se puedan crear también estos ambientes más inclusivos para estas necesidades? Nosotros hacemos ciudades inclusivas y hacemos dentro de la fundación lo que se llama casas de adoración inclusiva y hacemos áreas de empleos o empresas inclusivas, precisamente por esto. Pero la dirección no es pensar en qué yo voy a trabajar, sino qué me gusta para yo desarrollarme y poder conectar esas habilidades que tú tienes con lo que te gusta y te apasiona para poder hacerlo. O sea, la persona que es neurodiversa no está pensando en un trabajo de 9 a 5 sentado en un escritorio con no mires al vecino y tienes que hacer 30 llamadas en la mañana, 50 en la tarde y producir a fin de mes. Son los más creativos. Entonces, en comunicación, en mercadeo, en emprendedurismo, que es lo que hemos visto, estoy creando un programa para emprendedores autistas o neurodiversos con una de las universidades allá en conjunto con ellos, y nos damos cuenta que son los que piensan fuera de la caja, como se dice la traducción en inglés. O sea, son aquellos que piensan de una forma diferente, que le ven un ángulo que explotan. Entonces, con eso se nace. Sí. Con eso. Entonces, ¿qué le digo yo a los padres? Cuando lo ves que están siendo jovencitos, en la adolescencia tú te vas dando cuenta de lo que viene en la adultez.
Entonces, encamínalos por ese sueño que tal vez a ti te parece loco, pero para ellos hace sentido. Entonces, además de las terapias, a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, yo creo que es muy importante que los padres reciban terapias, reciban esa formación, reciban esa educación, porque a fin de cuentas entonces me has mencionado varias veces que son encamínalo, dile, acompáñalo. Pero esa es la crianza. Necesitamos nosotros esa formación, claro. Pero una formación, los padres que tienen niños dentro del espectro, una información especial para poder hacer ese acompañamiento de manera efectiva. Eso le digo yo a las mamás y a los papás. Si no te informas, la información está ahí afuera. Claro. O sea, todo lo que yo estoy compartiendo contigo son años de yo poder investigar. O sea, no fue solamente una universidad que yo fui y me aprendí 2 cosas, no. O sea, yo tuve que hacer una búsqueda incansable de recursos, porque o me pierdo, hoy día tú te puedes perder en las redes sociales, pero ¿por qué no informarte de lo que te está preocupando de tu hijo? Claro. Mira, yo siempre digo que criar es fácil, pero educar es lo que cuesta. Sí. Entonces nosotros somos responsables de nuestros hijos hasta la mayoría de edad. No te lo va a educar la escuela, no te lo va a educar una terapia, lo educas tú en casa. Somos el centro de la sociedad como familia. Sea que seas mamá, papá, soltero o no, con la forma que esté estructurada tu familia, tus hijos son tuyos y quien los forma eres tú. Entonces, a diario estás tomando esas decisiones. Si tú todos los días lo llevas a la escuela, porque hay un compromiso social, tus hijos tienen que estudiar. Tienen que ir al colegio. Si no van, te meten presas. En Estados Unidos tú vas preso, a menos que lo estés educando en casa y esté escrito en esto. Entonces, ¿cuánto nomás educarlo en estos valores y educarte tú para ayudarlos a ellos? Claro. Porque mira, ayer hablaba yo con mi hermana, si hubiéramos sabido cuando chiquita esto, pero ya lo sabes ahora. Sí. Entonces tus hijos no van a tener que pasar por eso, porque ahora tú se lo estás enseñando. Y eso es parte de ser lo que es mamá y papá. Así es. Hablábamos del premio, un premio como voluntariado en la Casa Blanca. ¿Cómo cambió esto tu enfoque y tus prioridades con el trabajo con niños o familias, con comunidades de personas dentro del espectro? Wow. Mira, en la vida, cuando me tocó abrir la fundación y decirte que trabajamos todos de forma voluntaria, yo ni siquiera sabía que existía un premio tal. Cuando me llamaron para decirme esto, yo pensaba, me mandaron un email, primeramente yo pensaba que era de estos emails que te mandan para estafarte. Ya, sí. Hasta que una amiga que es periodista, que conoce a las personas que te nominan, dice, María, tú estás nominada a esto y tú no has contestado. Y yo, buscando en email, ¿a qué? Y yo creo que lo borré, no sé qué pasó, porque esto sucede. ¿Qué te digo? Me sentí de forma muy humilde, agradecida primero con Dios, pero también es un reto. O sea, tengo casi 10 años al frente de estas familias. Primero comencé para ayudarme a mí misma. Y luego dije, yo no quiero que ninguna otra familia pase por lo que yo pasé, déjame ayudarlos. Y luego, viendo que en Estados Unidos nuestra fundación APE es en inglés, es para empleo, es bien específica, para que estos jóvenes tengan esos programas educativos y luego entren a incursión de empleo, nos dimos cuenta que eso no era suficiente. Entonces comenzamos a abrir los demás programas y ahora entonces abrí una segunda fundación, porque no se pueden mezclar allá, para ese padre o madre hispano dentro de los Estados Unidos que está más perdido que todo el mundo. Entonces ahí vino este compromiso de tú decir, wow, entonces el trabajo que ya estamos a nivel nacional en la fundación, lo que Dios ha hecho, te miras y dices, ¿cómo se logró tanto en tan poco tiempo? Es lo que yo dije, fue como que todo esto lo logramos de forma voluntaria, un grupito de personas trabajando una vez a la semana que nos reunimos. Imagínate si todos en la comunidad hiciéramos esto. ¿Cómo estaría? Fueron movidos definitivamente, porque has mencionado en varias ocasiones Dios. Entonces Dios tenía un propósito. Claro que sí. Los utilizó, te utilizó a ti, a todas las personas que te acompañan para que de alguna manera hicieran el trabajo que están haciendo y llegara
el alivio, por decirlo de esa manera, a las personas que lo necesitaban. Así es, y yo creo firmemente que eso es, o sea, sin Dios nada. Y que todo lo que yo pasé hasta este momento, lo que he pasado, no se trata de mí, no se trata solamente de mis hijos, como decía en lo que dice en su palabra, hay mucho pueblo detrás de ti, que también necesita seguir esas huellas tuyas. Entonces, creo que como parte de lo que somos y lo que hacemos, hay un legado que no te pertenece, le pertenece a Dios. Y que mañana todo lo que se construye en esta tierra, o sea, Dios no baja del cielo a hacerlo. Él simplemente te utiliza a ti para que seas esa luz en medio de la oscuridad, para que otros también aprendan a hacer luz. Sí. No es para que solamente se dejen guiar, es para que tú pases mañana esa antorcha y la sigas pasando y se multiplique, porque al final es lo que dice su palabra. Así es, no podemos dejar ir a María sin preguntar o sin que hablemos un poquito de asesoría de imagen, porque definitivamente que, y por eso decía al principio, cómo se combinan esas diferentes mujeres claro. Y esos diferentes oficios, si se puede decir de esa manera. Y en cuanto a la asesoría de imagen, ¿cómo consideras que la apariencia de una persona puede influir en la forma en que es percibida en el ámbito profesional, en el ámbito social, especialmente para aquellos que enfrentan desafíos también neurodivergentes? Claro que sí, y de hecho desarrollé un curso para ellos para que con 10 piezas básicas tengan 30 outfits y las etiquetas y demás, pero mira, por más que queramos decir que no, nuestra imagen es nuestra tarjeta de presentación. Claro. Y como cristiana también le digo a las mujeres, lo primero que Dios habló en la Biblia fue de imagen, y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces la palabra imagen significa que somos reflejo de algo o de alguien, que estamos proyectando algo. Y en nuestro caso, los que somos creyentes, estamos proyectando a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador. El que te ve a ti está viendo un reflejo, un destello de Dios aquí en la tierra. Así es que yo lo veo. Entonces, semejanza es que soy como me parezco. ¿En qué? En los atributos que Dios puso en mí, que son como Él. Así como Él es amor, yo también tengo la capacidad de amar. Así como Él es creativo, yo tengo la capacidad de crear. Entonces vamos conociendo a Dios a través de esto. Entonces la importancia de nuestra imagen va mucho más allá de algo vano, de que sí, tenemos que vestirnos a diario. Si algo, nadie sale en cuero en la calle. Si hay algo, y escúchame que diga así, que tenemos que hacer a diario, aparte de asearnos, es cambiarnos. Entonces, ¿por qué no poner un énfasis en nuestra imagen? Y cuando comencé el tema de asesoría de imagen, o sea, yo estudié política internacional, el tema de organizaciones sin fines de lucro, me di cuenta lo que muchas mujeres perdían oportunidades por no saberse vestir bien. Y la imagen no es solamente vestiduras, que de hecho mi otro libro se llama Vestidas de Gloria, también es tu poder, cómo yo me comunico con los demás de forma oral, de forma visual, esas pausas que tomamos cuando conversamos. Y veía que nosotras perdíamos, y digo nosotras las hispanas porque nos encasillaban, nos ponían una etiqueta por nuestra falta de una buena imagen, y no se veía lo bien o lo capaces que somos, simplemente porque la imagen no era coherente con lo que había aquí adentro. Entonces, en esto me dedico, no solamente en personas, pero también en compañías, porque también una compañía es una entidad que comunica algo, y esta comunicación es lo que hace que los clientes se conecten con ellos, con tu producto, con tu show también, con todo lo demás. Es mucho más que una cara hermosa, es todo lo que tú brindas aquí que es de valor, y eso es. Qué bien. Qué bien. ¿Y cuáles son los próximos proyectos, pasos? ¿Cómo planeas seguir impactando en la educación de personas que están dentro del espectro? Y no nos podemos ir sin decirle a la gente dónde conseguir el libro, Todo Autismo. Bueno, primero, gracias. ¿Cómo puedo seguir impactando? Yo siempre digo que ser líder es servir. El impacto viene a través del servicio. Y donde el Señor me lleve. Pero sí tenemos proyectos ahora en la fundación de seguir creando programas donde sea más fácil emplear a estos jóvenes autistas. Y donde veo la fundación con en unos años con aquí. las mismas oportunidades, un joven con
o un adulto con la condición tiene las mismas oportunidades laborales en el aspecto salarial, por ejemplo? Claro que sí, en Estados Unidos sí es una ley. Tú tienes un sueldo mínimo. Nos queda mucho como camino un por sueldo recorrer para allá. todavía aquí en República Sí, Dominicana. claro que Entonces, sí, queda mucho. nos queda mucho. Y espero que ser parte, o sea, estoy a la disposición de poder traer cualquier programa a nuestro país. Pero en Yo pienso Estados que este Unidos es un hay una trabajo que- supervisión, sí. porque acuérdate que te deducen de los impuestos y demás, y si alguien ve que te están pagando $2, a menos que te paguen debajo de la mesa, entonces eso no está permitido. Ya, insisto, nos queda mucho que hacer de conocimiento, de que este tema sea llevado a la mesa en los hogares, a la mesa desde el Ministerio de Educación. Sé que hubo una actividad en la que estuviste presente precisamente hace unas cuantas semanas, un par de semanas. Hoy esta mañana. Ya. Bueno, importante porque nos hace sentir que el mensaje está llegando y que se está creando esa conciencia tan necesaria y tan importante. ¿Dónde conseguimos el libro Todo Autismo? En Librería Cuesta. Okay. Y también en Amazon. Okay. Buscas así Todo Autismo y lo vas a encontrar. O buscas mi nombre, María Jacobo, y te van a salir ambos libros. Bueno, María, es importante que sepas que desde este momento y en lo adelante nosotros estamos a la disposición de todo lo que hagas desde la Fundación. Gracias. Aquí en República Dominicana tienes una pequeña aliada, Ay, gracias. que por lo menos trata de poner ese granito de arena. Gracias. Y sabes que puedes contar con nosotros. Y mi sueño es que aquí esté establecida y un día poderme retirar en mi país, ¿por qué no? Y que mi hijo pueda sentirse tan seguro aquí como allá. Muy bien, un gran placer haber tenido y una gran satisfacción y tranquilidad de saber que cada día más se va haciendo conciencia, descubrir que hay personas que hacen el trabajo, descubrir que hay personas que están tratando de impactar a las familias que lo necesitan. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, tu experiencia, tu propia historia, tu pasión por la inclusión, la imagen también y la transformación social. Definitivamente que es admirable cómo desde distintas áreas aportan muchas personas para construir lo que necesitamos, un mundo más consciente, un mundo donde haya más bienestar, un mundo más accesible para todos. Así es que muchísimas gracias por permitirnos conversar y llevarle a la gente un poco de tu historia, tu labor y ese compromiso con la sociedad. Ojalá que vengas pronto a República Dominicana y aquí estaremos. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta conversación haya inspirado a todos ustedes, nuestra audiencia, tanto como a nosotros. Y será, si Dios lo permite, hasta una próxima entrega. Cuidarse mucho. Feliz fin de semana.